todos los asistentes que están ahora conectados. Y bueno, la idea de la conferencia de hoy es un primer acercamiento al mundo de la bolsa. ¿Qué es la bolsa? ¿Qué productos hay? ¿Por qué una empresa decide cotizar en bolsa? ¿Por qué alguien decide comprar acciones de una empresa? ¿Qué formas hay de ganar dinero, en definitiva, en la bolsa? Y terminaremos con los tipos de órdenes, que es una barrera importante a la hora de hacer una primera operación, quizá el desconocimiento de algunos tipos de órdenes. En la segunda sesión, que será el miércoles que viene, profundizaremos un poco más en la parte más práctica de operativa a través de las plataformas de Singular Bank. Vamos, dicho esto, con el primer punto. Para aquellos de ustedes que no hayan tenido todavía un primer acercamiento a la bolsa, aunque seguramente muchos lo conozcan ya lo que es, explicar brevemente qué es la bolsa. Y no es más que un mercado, es un mercado, pero pues, a diferencia de otros mercados, tiene alguna particularidad. Por ejemplo, ¿qué productos se negocian en este mercado? Son productos financieros. Y aquí no solo se negocian acciones. Hay productos de renta variable, hay productos de renta fija. Y bueno, sí que es verdad que en esta charla introductoria nos vamos a centrar aunque veremos otros productos por mencionarlos y que conozcan que existen, nos vamos a centrar en el mundo de las acciones, que es el principal producto que negocian los inversores minoristas. Este mercado llamado bolsa es una pieza muy importante del sistema financiero porque ayuda a canalizar el ahorro de aquellos que tienen excedente de liquidez a la inversión productiva. Es decir, que conecta a agentes con excedente de liquidez como son los ahorradores con empresas que tienen necesidades de liquidez que necesitan financiarse. Hasta hace unos años, y como veremos en la diapositiva siguiente, se trataba de mercados físicos, el acceso era mucho más limitado, era mucho más caro también. Los instrumentos se negociaban de viva voz en los corros y en la actualidad pues cualquiera de nosotros, desde su casa o incluso con un teléfono móvil desde cualquier sitio, puede dar una orden porque los mercados son completamente electrónicos. Una virtud que tiene la bolsa es que son mercados organizados y regulados, por lo que ofrecen seguridad jurídica. Está absolutamente todo regulado en el mundo de la bolsa. Entonces, pues, la seguridad es máxima. De hecho, pues cuando hay alguna reclamación de un inversor, bien sea contra su broker, bien sea contra la empresa en la que ha invertido, contra los gestores, etcétera, etcétera, pues digamos que está todo documentado, se pueden ver los precios que ha tenido la acción a cualquier hora. Imaginemos que una orden no se ejecuta. Ofrece mucha seguridad jurídica a los inversores y también al resto de agentes que intervienen. Al tratarse de un centro de negociación centralizado, contribuye al incremento de la liquidez de los activos negociados. Es decir, si yo quiero negociar acciones de Telefónica, lo más lógico es que vaya al principal centro de negociación, que es la Bolsa de Madrid, que es prácticamente el único sitio donde se negocian en más bolsas, pero la Bolsa de Madrid concentra gran parte o la inmensa mayoría de las transacciones sobre la acción de Telefónica. Y esto contribuye a que en un mismo centro de negociación hay muchos compradores y muchos vendedores. Entonces, la liquidez está garantizada en este tipo de activos, sobre todo en las empresas más grandes, ¿no? Y la otra virtud que tiene es la transparencia, porque el precio de la acción es conocido en todo momento por todos los que intervienen en el mercado, incluso por cualquiera que quiera informarse del precio y que no esté en el mercado. Y además las empresas están obligadas a publicar informes sobre su actividad.
a llevar una serie de bueno, auditorías y tienen unos requisitos muy severos para cotizar en la bolsa. Aquí decíamos, bueno, antes era un mercado físico y miren ustedes en la imagen de la izquierda cómo está el parqué de la Bolsa de Madrid, absolutamente abarrotado. Esta imagen hace más de 50 años. No hay ninguna pantalla, hay muchos papeles en las mesas y en cambio la situación actual del parqué, donde ya no se negocian títulos, en la imagen de la derecha, es que no hay prácticamente nadie. Bueno, hay unos pequeños estudios de televisión, desde donde algunas televisiones comentan pues la actividad bursátil de la jornada y, bueno, visitantes que acuden a ver dónde se negociaban los títulos. Pero ya ha quedado como algo testimonial, ya no se produce ahí ningún tipo de negociación. Entonces, ahora mismo hay muchísimas más personas negociando títulos que las que había en la imagen de la izquierda, porque, como les decía antes, ahora cualquiera puede, como saben, negociar instrumentos financieros a través de su ordenador o de su teléfono móvil. En cuanto a los productos que existen en el mercado, y siempre me gusta poner en contexto el riesgo porque invertir en bolsa tiene riesgo, ¿de acuerdo? No, tampoco hay que asustarse porque el riesgo también lo puede adaptar cada inversor pues a su perfil, invirtiendo una cantidad con la que se sienta cómodo en este tipo de instrumentos que tienen riesgo, ¿no? Lógicamente, pues un inversor conservador no va a invertir el 80% ni el 100% de sus ahorros en renta variable. Pero bueno, por hacer una descripción de los productos que existen en el mercado para obtener rentabilidad y ordenados, abajo tienen los de menor rentabilidad potencial y por tanto menor riesgo también. O sea, aquí para obtener una rentabilidad mayor, potencialmente hablando, hay que asumir cada vez más riesgo. En la base, sin riesgo prácticamente, teníamos las cuentas remuneradas y los depósitos, pero ¿qué ocurre? Que esto, a día de hoy, con los tipos en negativo, pues prácticamente lo podemos eliminar de la lista porque no genera rentabilidad al ahorrador. Entonces, si quiero tener rentabilidad, me tendría que ir al menos a un riesgo medio. Aquí, bueno, hemos puesto los fondos de inversión, pero realmente hay fondos de inversión que tienen mayor y menor riesgo. Los hay desde riesgo bajo, riesgo medio, incluso riesgo alto. Sí que es verdad que al estar gestionados por un experto, por un gestor, un equipo de gestión profesional, pues quizá tiene menos riesgo que si el inversor o un inversor particular realiza inversiones por su cuenta directamente en renta variable, ¿no? Además, un fondo de inversión está mucho más diversificado porque invierte en distintos activos. Entonces, al invertir en distintas compañías o en distintos instrumentos, reduce el riesgo automáticamente. Estarían también los activos de renta fija, es decir, los bonos fundamentalmente, que bueno, hay quien piensa que no tienen riesgo, pero sí que lo tienen. Lógicamente, pues un bono puede tener un impago si la empresa no puede devolver el dinero. Los bonos también cotizan en los mercados financieros, en las bolsas, ¿de acuerdo? Aunque sí que es verdad que es un mercado quizá menos conocido para el inversor particular. Sí, disculpen la desconexión. Ha sido una desconexión puntual. Espero que ahora me puedan escuchar correctamente. Comentaba que las acciones con riesgo alto es el activo que explicaremos más adelante y luego estarían los ETFs, que puede ser un paso intermedio para el inversor en fondos,
que quiere comenzar a invertir directamente en bolsa, en renta variable, porque los ETFs son fondos de inversión, pero que cotizan en bolsa y se pueden comprar y vender en tiempo real durante todo el horario de mercado. Esta es la principal ventaja que tienen frente a los fondos de inversión. Como inconveniente, no tienen la posibilidad de diferir el pago de impuestos por plusvalías, por el traspaso de un fondo a otro. Lo sabrán o lo conocerán aquellos de ustedes que inviertan en fondos de inversión. Con los ETFs, bueno, la tributación es como en el caso de las acciones. Y luego, por comentar estos productos, pero ya, bueno, serían productos para un inversor más avanzado, que el tema que nos ocupa hoy, estarían los que tienen un riesgo muy elevado, como los warrants, los derivados, la operativa bolsa a crédito o los CFDs o el mercado Forex, donde, bueno, estoy operando con apalancamiento, es decir, incluso con dinero prestado. En algunos de estos productos, incluso, el inversor puede llegar a perder más capital del inicialmente desembolsado. Por lo tanto, son productos donde no conviene iniciarse en el mundo de los mercados financieros. Yo los dejaría para un inversor un poco más experto, con más experiencia. En cuanto a las acciones, siempre nos han dicho que es la parte alícuota del capital social de una sociedad anónima, es decir, que tomamos el capital social de una empresa y lo dividimos entre el número de acciones que se han creado, que hay de esa empresa, y entonces tendríamos la parte proporcional de la empresa en función de las acciones que adquirimos, es decir, nos convertimos en propietarios de la compañía en el porcentaje que hayamos adquirido. Lógicamente, si compramos acciones de Telefónica, pues la mayoría de los inversores particulares, ese porcentaje es muy pequeño, lo que no impide que nos podamos beneficiar de una buena marcha de la compañía. Y pues, la posesión de acciones nos otorga como propietarios distintos derechos, como los derechos económicos, es decir, a participar de los beneficios de la compañía. Cuando tiene beneficios y los distribuyen entre sus accionistas, esto se denomina dividendos y cobramos un porcentaje, bueno, un importe por cada acción que tengamos. También nos otorga derechos políticos, por lo general, porque luego hay algunas acciones que no tienen derecho a voto, pero por lo general nos otorga derechos políticos, es decir, podemos votar y asistir a las juntas. Y también en caso de que haya una ampliación de capital, es decir, cuando la empresa necesita más recursos para acometer nuevas inversiones y quiere hacerlo con recursos propios, es decir, sin recurrir a deuda, amplía capital, es decir, da entrada a nuevos accionistas. Entonces, los antiguos accionistas reciben unos derechos de suscripción preferente que les otorgan esa preferencia a la hora de comprar las nuevas acciones. Estos derechos cotizan en el mercado como si fueran una acción y los podemos vender en caso de que no estemos interesados en acudir a la ampliación de capital. Entonces, no es la vía más recurrente, pero también pues es una vía de ingresos. ¿Por qué una empresa decidiría cotizar en bolsa? Pues en primer lugar porque necesita financiación o quiere obtener financiación mediante recursos propios, es decir, sin recurrir a la emisión de deuda. Y la cotización, cotizar en bolsa facilita mucho que entren nuevos accionistas. No es más difícil hacer una ampliación de capital o obtener recursos de financiación propia en una empresa no cotizada, por lo general, que en una cotizada, porque da mucha más publicidad a este tipo de operaciones, lo que es cotizar en bolsa. También otorga cierta reputación y es que, por lo general, también hay cierto prestigio en las empresas que cotizan en bolsa. Posiblemente es por lo que comentábamos antes sobre los requisitos que pide el mercado para cotizar. También una característica que hace que una empresa quiera cotizar es la liquidez, porque permite a los accionistas comprar o vender las acciones de la compañía en cualquier momento de la sesión bursátil.
Y esto no puede hacerse una empresa que no cotiza, donde tenemos que buscar un comprador, establecer un precio y todo es bastante más complicado, ¿no? Aquí es inmediato. Yo pongo mis acciones a la venta e inmediatamente alguien me las va a comprar si las vendo al precio que están cotizando en ese momento. Luego también otorga esa transparencia de la que hablábamos antes, todo el asunto de publicación de información, de cuentas, información relevante, etcétera. Y me da una valoración, una valoración que conozco en todo momento. En todo momento de la sesión bursátil donde va fluctuando y luego tengo un precio de cierre cuando cierra el mercado. Entonces siempre conozco cuánto vale la acción según el mercado, lo que se denomina el precio de cotización. ¿Y por qué compran acciones los inversores? Pues fundamentalmente, por lo general, buscan rentabilidad para sus ahorros, ¿no? Y la pueden obtener vía plusvalías, es decir, y vamos a la siguiente diapositiva. Vía plusvalía significa que compro una acción creyendo que está barata y esperando que su cotización suba para venderla posteriormente más cara. Y esto es lo más habitual que hacen pues, aquellos inversores que quieren obtener beneficios de la bolsa, ¿no? Comprar barato para vender más caro. Pero también hay una parte muy importante de los inversores que quieren cobrar dividendos, rentas periódicas. Es decir, los dividendos, como decíamos antes, son los beneficios que distribuye la compañía entre los accionistas y hay compañías que tienen estipulado que pagan el dividendo 1, 2 veces al año, lo que sea, y en unos determinados porcentajes. Si la empresa es capaz de cumplir con esas, con los beneficios que tiene estimados para el ejercicio y puede permitirse pagar el dividendo, pues los inversores a los que les gusta este tipo de rentas periódicas van a valorar mucho esa compañía, porque la ven como muy estable y además les está generando un flujo de dinero cada cierto tiempo, ¿no? Y luego también comentábamos antes los derechos de suscripción preferente, aunque bueno, esto no es tan habitual o tan recurrente. Pero también al vender los derechos de suscripción preferente en el mercado, obtendría dinero. En cuanto al funcionamiento de la bolsa, pues tenemos la empresa cotizada que decide cotizar en bolsa. En un lado tenemos un comprador y en otro un vendedor. Ambos recurren a un broker y el broker a su vez tiene acceso a la bolsa. El vendedor de las acciones entrega las acciones y recibe efectivo por todo este flujo, ¿no? Entre el comprador, broker, bolsa, el otro broker de la contrapartida y el vendedor. Entonces, todo este proceso está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y es obligatorio pues acceder al mercado a través de un broker. No puede, un inversor no puede ir por sí mismo al mercado. En cuanto al funcionamiento de las órdenes, y lo vamos a ver mejor en la siguiente, esto sería lo que denominamos una pantalla de profundidad. Aquí hay unos compradores que están indicando un número de títulos que quieren comprar y el precio que están dispuestos a pagar. Y unos vendedores que dicen el número de títulos que quieren vender y el precio mínimo que desean cobrar por esos títulos. ¿Cuándo se produce una compra-venta? Cuando coinciden el precio de compra y el mejor precio de compra que están dispuestos a pagar los compradores con el mejor precio de venta que están dispuestos a recibir los vendedores. Aquí, como ven ustedes, hay mucha diferencia. Estamos hablando de 3,91 y 3,91 están dispuestos a pagar los compradores por 300 títulos. Mientras los vendedores hay alguien que está ofreciendo 197 a 404. Esta diferencia en valores que son muy líquidos, en los valores más grandes, suele ser muy pequeño. Suele ser de incluso menos de 1 céntimo por acción. Entonces, esto nos está diciendo que la empresa quizá no tiene demasiada liquidez.
esta diferencia tan grande. Esto también supone un coste, porque imagínense ustedes que yo doy una orden de compra y venta simultáneamente. Pues estoy perdiendo la diferencia entre los 4,04 y los 3,91. Y esto es porque esta empresa no tiene mucha liquidez. Pero básicamente quiero que se queden con eso. Hay unos compradores que ofrecen un precio por un número de títulos y unos vendedores que ofrecen un número de títulos a cambio de un precio. Lógicamente, el vendedor intenta cobrar lo máximo posible y el comprador pagar lo menos posible, como en cualquier mercado. Y cuando se ponen de acuerdo, es cuando se ejecuta una operación. ¿Qué partes tiene la sesión de contratación hablando de la bolsa española? Pues tenemos una subasta de apertura que aquí no se ejecutan órdenes. Aquí se pueden introducir órdenes, pero no se van a ejecutar hasta las 9 que habrá el mercado, ¿de acuerdo? En este tiempo, el mercado, digamos, que toma todas las órdenes que hayan dado desde el cierre anterior y desde las 8:30 los inversores y publica un precio de apertura que es el que maximiza el número de títulos que se intercambian y todas las operaciones que entren en ese precio, todas las órdenes que entren en ese precio se van a ejecutar al precio de apertura. Luego tenemos una parte de mercado abierto, la sesión ordinaria, que aquí se aceptan y se ejecutan órdenes y el precio va variando constantemente entre las 9 y las 17:30. Y tenemos una subasta de cierre que funciona igual que la subasta de apertura, pero son solo 5 minutos. Y aquí se aceptan órdenes, no se ejecutan y de la misma forma que en el caso anterior, que la subasta de apertura, el precio de cierre será aquel que maximice el número de títulos que se van a intercambiar a cierre. Entonces, se publica el precio de cierre y se ejecutan todas las operaciones que entren dentro de ese precio. Con el fin de evitar una manipulación del mercado, que sobre todo puede ser es difícil en valores grandes, ¿no? Pero en valores pequeños podría dar lugar a la manipulación, hay un fin aleatorio de la subasta de 30 segundos. Es decir, que no termina a las 17:35:00 segundos, sino que puede terminar pues, con un margen de 30 segundos aleatoriamente entre un día y otro. Nunca va a terminar a la misma hora exactamente. Y es por este motivo, para que nadie intervenga en el mercado dando una orden muy grande en el último segundo y manipule el precio. Adicionalmente a esto, durante la parte de mercado abierto pueden darse las llamadas subastas de volatilidad, que es cuando, según las reglas del mercado, un valor supera ciertos rangos de precio de variación intradiaria, con el fin de evitar esa volatilidad, se dejan sin ejecutar, admitiendo órdenes, pero sin ejecución, durante unos minutos, hasta que se publica un precio de cierre de subasta de volatilidad y el valor vuelve a cotizar con normalidad. Es por evitar volatilidad extrema, sobre todo. Y bueno, una parte importante, sobre todo para aquellos que se inicien en el mundo de la bolsa, son los tipos de órdenes para entrar y salir del mercado. Esto es muy importante porque no hay un tipo de orden mejor que otro. Depende de lo que queramos hacer. Y ahora les explico con más detenimiento. Si accedemos a la plataforma de Singular Bank y pulsamos para dar una orden, van a ver estas opciones y las que vienen a continuación. La primera es a mercado y lo que quiere decir una orden a mercado es que se va a ejecutar contra la mejor posición de la contrapartida. Y si no hay títulos suficientes, irá a la siguiente posición. Si vamos a esta pantalla que les mostraba antes, aquí, como les decía, tenemos compradores y vendedores. Imaginemos que soy un comprador, pero no estoy aquí, sino que quiero dar una orden a mercado. Imaginemos que quiero comprar 100 títulos a mercado. Si yo doy una orden de compra de 100 títulos a mercado, se me va a ejecutar a 4,04 los 100 títulos. Porque hay 197 disponibles, yo me voy a llevar 100. Pero si quiero comprar 200 títulos,
a mercado, se me va a ejecutar el primer tramo. El primer tramo de 197 títulos a 404 y como no hay suficientes para completar la orden, me voy a ir a 405 y voy a comprar los 3 títulos que faltaban para completar mi orden, ¿de acuerdo? ¿Qué desventaja tiene esto? Aparte de que me estoy yendo cada vez a un precio más caro y si la orden fuera muy grande, me iría de 404 a 418. Es una diferencia bastante importante. Aparte de esto, cada precio de ejecución se considera una operación diferente y bueno, tiene un coste en cuanto a la comisión y el canon de bolsa. Como bolsa considera que las operaciones ejecutadas en distintos tramos de precio son diferentes, se me va a ejecutar o me van a cobrar por una orden de 197 títulos, pues una comisión y por los 3 títulos restantes otra comisión o otro canon adicional. Para evitar que esto ocurra, tenemos las órdenes por lo mejor, que aquí se ejecuta contra la mejor posición de la contrapartida y si no hubiera títulos suficientes para cubrir el volumen de la orden que quiero dar, se queda posicionada. Vamos de nuevo a esta pantalla. Aquí si doy una orden de 200 títulos por lo mejor, se me van a ejecutar contra el primer precio 404, 197 títulos, que son los que hay disponibles. Pero para comprar los 3 restantes no me voy a ir a 405, sino que se va a quedar aquí, como una orden de 3 títulos, que es el volumen restante de la orden, limitada a 404, que es el primer precio al que se ha ejecutado, al que se ha comenzado a ejecutar mi orden, ¿no? Entonces, cuando vuelva a haber títulos disponibles a la venta a ese precio de 404, se me va a ejecutar. Si no llega a verlos, pues la orden quedará como parcialmente ejecutada y vencida, si llega al final de la sesión. Entonces, esta orden, sobre todo si es en valores poco líquidos o es una orden muy grande, se puede utilizar para evitar evitar que se fragmenten operaciones a diferente precio, pero también teniendo en cuenta que si la orden es muy grande, cabe la posibilidad de que no se me ejecute totalmente. Otro tipo de orden sería, y este es quizá el más común o de los más comunes, es la limitada. Que aquí, si es una orden de compra, estoy diciendo el precio que estoy dispuesto a pagar por cada acción. Si volvemos a la pantalla de profundidad, estos son órdenes, probablemente todas son órdenes limitadas. Aquí hay alguien que ha dado una orden limitada de compra de 300 títulos a 3,91. Es decir, si doy una orden de compra limitada, estoy diciendo el precio máximo que quiero pagar por esos títulos. Aquí hay alguien que está dando una orden de venta por 197 títulos limitada al precio de 404. Es decir, no quiero recibir menos de esto. En el momento que haya alguien que pague lo que yo pido, pues se me va a ejecutar la orden. Si no, no llega a ese precio, estaría fuera y se va a quedar pendiente pues hasta que haya contrapartida a ese precio o hasta que venza la orden. Estas son las 3 órdenes más sencillas, por así decirlo, y vamos con las stop, que estas, bueno, la principal función que tienen, aunque no la única, es protegernos de pérdidas si baja el precio de las acciones. El stop común, digamos, actúa como stop loss o límite de pérdidas. En el caso de una venta, lo que estamos diciendo es que si la acción viene cotizando por aquí y yo he puesto el stop aquí, si la acción baja de este precio que he marcado yo como stop, se me vendan los títulos porque es el máximo de pérdidas que estoy dispuesto a asumir. Entonces, cuando imaginemos que la acción cotiza a 3,50 y yo no quiero perder más de 20 céntimos por acción, pues pondría el stop a 3,30. ¿Qué ocurrirá? Pues si la acción llega a la cotización de 3,30, automáticamente se me va a vender, se me van a vender las acciones. Cuando se alcance el precio que he puesto como activación del stop, se enviará una orden a mercado. También hay otra modalidad que es igual, pero en este caso se denomina stop límite y cuando se activa el stop no se envía una orden a mercado sino limitada. Es decir, aquí indico 2 precios. El de stop
y el límite de la orden para cuando se active el stop. Si la cotización viene por aquí, como vemos en el gráfico, y he marcado el stop aquí se me va a activar la orden y tengo que introducir un límite que esté por debajo para dar un margen a que se ejecute la orden, porque cuando se activa aquí se va a enviar una orden limitada a este precio. Es decir, imagínense que, como en el caso anterior, la acción cotiza a 3,50 y pongo el stop a 3,30, podría poner el límite a 3,25, por ejemplo. Dejaría, o sea, al final se me va a ejecutar en algún punto entre los 3,30 del stop y los 3,25 del límite que he puesto, nunca por debajo. Y esto es porque, sí, quiero vender mis acciones si bajan de un precio determinado, pero no quiero recibir por ellas menos de esto. Esto es muy útil por si hubiera un gap, lo que es un hueco en la cotización. Imaginemos que la acción cierra a 3,50 y al día siguiente abre a 3,30, con una caída de 20 céntimos. No tengo margen de reacción en el tiempo que está el mercado cerrado. Ya obligatoriamente tengo que vender a 3,30 y a lo mejor no quiero vender por debajo de 3,40. Entonces, para evitar que se ejecute el stop en esos casos donde no quiero vender por debajo de un determinado precio, pues existe esta modalidad de stop. Y por último tendríamos el stop creciente. Disculpen por el texto porque pone stop límite. Este sería stop creciente. Aquí se suele utilizar para ventas también, sobre todo en este caso mucho más que los anteriores. Si baja la cotización queremos vender los títulos, pero aquí indicamos un porcentaje. Indicamos un porcentaje, por ejemplo, el 5%. Entonces empezamos con el precio, tomamos como referencia el precio de cuando vamos la orden. Y el stop se sitúa un 5% por debajo, o el porcentaje que indiquemos. Pero si la acción sube, el stop va a ir acompañando al precio de la acción. Si la acción baja como aquí, el stop lógicamente se mantiene, porque si no, no nos protegería. Si la acción vuelve a subir, el stop siempre va a ir buscando ese 5% por debajo de la cotización. Hasta que llega un momento pues que el propio mercado nos dice, el precio nos dice cuándo tenemos que salir. Este stop creciente lo que trata es de acompañar a tendencias alcistas y bueno, ir consolidando las ganancias si la acción sube. Es decir, no solo protegernos de pérdidas respecto a la inversión inicial, sino ir asegurando las ganancias. Entonces, es muy útil sobre todo en un valor que vaya teniendo una tendencia alcista o donde ya tenemos beneficios y queremos marcar ese stop para ir acompañando a la tendencia. Por último, y como veremos en la siguiente sesión, bueno, haremos pondremos más el foco en la web y en cómo meter órdenes, qué información tienen ustedes disponible en la página web y qué herramientas. Y bueno, por nombrar las plataformas, tendríamos la web, las aplicaciones móviles, la aplicación de escritorio Trading Center, que es parte de la web, pero bueno, es más rápida, y una aplicación ya más profesional que es ProRealTime, que la principal característica que tiene es que es muy buena para el análisis de gráficos. También, si lo desean, pueden contactar con nuestro equipo y negociar los valores por teléfono. O si tienen cualquier duda, al introducir una orden por la web o al dar su primera orden o iniciarse, uno de nuestros compañeros del equipo de banqueros remotos puede ir guiándoles en esas primeras operaciones.